Hola, bienvenido a Brasil Hispana, bienvenidos. Hoy estamos con Fernando Jiménez Berrocal, historiador, director del Archivo Histórico Municipal de Cáceres y ha dedicado la vida a los sefaradíes de Cáceres. Entonces, hoy nos va a regalar con su presencia, nos va a regalar con sus conocimientos y nos va a contar un poquito de su trabajo allí en el Archivo Histórico Municipal de Cáceres y toda su trayectoria con los sefaradíes. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola Marilia, buenos días. Pues muy bien, aquí dispuesto a hablar contigo sobre un tema muy interesante como es el tema de los judíos sefarditas que salieron de nuestra ciudad, como de otras muchas ciudades de España y de Portugal, y se repartieron pues prácticamente por casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Y lo más interesante, hoy ya se estima, hay historiadores en Brasil muy respetados que dicen que por lo menos 20% de la población brasileña es descendiente sefaradí. Entonces es un asunto que nos toca mucho, es un asunto que nos interesa muchísimo y seguramente a todos los brasileños que están ahora viendo nuestra conversa, os va a encantar. ¿Quieres hablar un poquito de tu trabajo? Bueno, pues yo soy historiador, como bien has dicho, y uno de los apartados de la historia de Extremadura. Extremadura es una región de España que es fronteriza con Portugal, con el este de Portugal. Quiere decir que una parte de Extremadura, de norte a sur, es fronteriza con un país en el cual al cual nos unen muchísimas, tenemos muchos lazos de unión con Portugal a través de la historia. Y uno de ellos precisamente es la presencia de los judíos. Los judíos tenemos documentación que acredita la presencia de judíos en la península ibérica, antes que existiese ni España, ni Portugal, ni Castilla, ni nada, ya en el siglo segundo después de Cristo. De hecho, el documento epigráfico más antiguo que existe sobre la presencia de los judíos en la península ibérica se conserva en Extremadura, en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, donde se conserva la estela de Justino. Justino es un judío samaritano que va a morir en la Lusitania, en la provincia lusitana de Roma, ¿no? Podemos decir, y que pintaba en el siglo segundo después de Cristo un judío en la actual Extremadura, ¿no? Pues muy fácil. Los primeros judíos que llegan a la península ibérica llegan aproximadamente en torno al siglo I después de Cristo, después de que Tito Vespasiano, el emperador romano, destruye prácticamente Jerusalén por una serie de levantamientos judíos que ha habido y según las fuentes de la época, se habla de en torno a 50.000 familias judías se van a repartir por la Hispania romana, con lo cual la presencia de judíos en Extremadura está acreditada prácticamente desde la antigüedad. Y todas las fuentes documentales nos guían en la presencia de estos judíos hasta finales del siglo XV, hasta la expulsión en 1492, que es cuando el decreto de expulsión, bueno, es conversión o expulsión, también hay muchos que se convierten al cristianismo, que luego aparecen como judíos conversos, y va a hacer que muchos, en primer lugar, estos judíos de Extremadura, muchos de ellos, al primer sitio al que se dirijan es a Portugal. De hecho, hay un pueblo muy cerca de la frontera, como es Castelo de Vide, que tiene en Portugal, que tiene una judería impresionante, que yo invito a que la visitéis porque tiene una judería impresionante, como Cáceres. Cáceres tiene dos juderías, una judería vieja dentro del recinto amurallado y una judería nueva. De hecho, en el edificio en el que yo me encuentro ahora mismo, aquí está la sinagoga de la judería nueva. Bueno, pues muchos de estos, después de la expulsión, muchos de estos
judíos extremeños se van a instalar en Portugal. Y es cierto lo que tú dices, desde Portugal, donde van a ser expulsados de una manera casi inmediata, muchos de ellos se van a instalar en Brasil, porque Brasil, como ocurría en el continente americano, como ocurrió en Norteamérica, con otro tipo de confesiones religiosas y demás, era una tierra relativamente de libertad, donde era más difícil ser controlado, donde era más fácil pasar desapercibido, donde llegabas allí y nadie tenía que saber si tú eras judío o no eras judío, mientras que aquí en España, en la península ibérica, en España y en Portugal, estaban muchísimo más controlados. Los judíos en Cáceres aparecen prácticamente en el fuero medieval. En el siglo XIII ya tenemos una serie de referencias a la población judía, a la cual se le permite tener sinagoga, se le permiten los juicios jurar sobre la Torá, sobre su libro sagrado, se les permite tener la mesusá en la puerta de sus viviendas con los salmos sagrados escritos. Entonces, se les permite ciertas cuestiones y la mala prensa, digamos, de la población judía se va a producir sobre todo en las épocas de crisis, en las épocas con problemas de tipo económico, malas cosechas, hambre, hambruna, etcétera, por el tema prestamista, digamos, de los judíos. Los judíos prestaban dinero, pero los judíos también hay que decir que prestaban dinero porque la religión católica prohibía el préstamo con usura. Con muchas veces los judíos el dinero que prestaban era dinero de cristianos. Lo que pasa es que los cristianos no podían hacer esa operación y la hacían los judíos. Todo esto aparece ya en el fuero medieval de la ciudad, en el siglo XIII, donde se habla sobre este tema de prestar dinero, como los judíos prestan a un octavo de maravedí a devolver en 6 semanas, o sea, a un 12,5%, traducido al castellano. Como te digo, se les permite una serie de privilegios que, por ejemplo, la población de origen maometano no tiene, como por ejemplo el tener sus propios centros religiosos y demás. Y todo esto, más o menos, va a haber una convivencia, digamos, de respeto hasta finales del siglo XV. En finales del siglo XV, primero hay una serie de, digamos, de corrientes contrarias a la presencia de los judíos, a los cuales se les acusa de muchas cuestiones y demás, y va a terminar con la expulsión de los judíos a partir de 1492. Es cierto que algunos se van al norte de África y otros van a iniciar su éxodo en Portugal. Muchos van a acabar en Europa, van a acabar en Turquía, van a acabar sobre todo en el norte de Marruecos, donde ha habido unas comunidades sefarditas muy importantes, Tánger, Tetuán y demás, como ocurre en Turquía y como ocurre en otros actualmente países del este y tal. ¿Qué es lo que han conservado los judíos sefarditas? Han conservado su lengua y han conservado por tradición oral todos sus recuerdos. Y eso es importante. Hay una anécdota de una escritora que vino a verme, Malka Levy, una escritora belga, que es de origen sefardí, que vino a verme una mañana y me apareció por la puerta del despacho y yo me estaba enterando de todo lo que la señora me estaba hablando, pero yo no sabía en qué idioma me hablaba. Yo pensé que me estaba hablando en rumano o algo así, y una lengua latina era, pero no sabían que me estaba hablando y al final me estaba hablando en ladino, me estaba hablando en sefardí y en sefardí sigo hablando con ella y nos entendemos perfectamente. El sefardí, digamos, es el castellano del siglo XV. Es como si el castellano se hubiese quedado varado en el siglo XV y ellos lo siguen hablando igual. De hecho, nuestra ciudad, Cáceres, que es una ciudad que tiene un legado sefardí importantísimo, más que sefardí, judío, hay que usar la palabra justa, pertenece a una red
que hay en España que se llama los Caminos de Sefarat, a la cual pertenecen otras ciudades, por ejemplo, pues como Córdoba, por ejemplo, como Toledo, Toledo que tuvo una de las juderías, la Sinagoga del Tránsito. Hoy día es un espectáculo ir a Toledo y ver la Sinagoga del Tránsito porque te das cuenta de la importancia que tuvo la presencia judía en España y en Toledo en particular. Y Cáceres pertenece a esa red y en esa red trabajamos por difundir ese legado que nos dejaron los judíos a través de las juderías, a través de la toponimia histórica. Aquí tenemos el barrio judío y hemos tenido una calle de la judería que se llama Calle de la Cruz, que se siguió llamando Calle de la Judería hasta 100 años después de haber sido expulsados los judíos. Quiere decir que ha habido una relación muy importante entre el desarrollo histórico y urbano y demás de una ciudad como Cáceres y la presencia judía. Cuando a partir de 1478 los judíos son obligados a vivir fuera de los recintos amurallados, en Cáceres se genera la judería nueva en torno a lo que actualmente es la Plaza Mayor y lo que han sido las calles comerciales más importantes de la ciudad. Y nos acompaña esa toponimia, nos acompañan espacios que fueron utilizados por esos judíos, barrios, zonas de influencia y evidentemente Cáceres, que es una ciudad que ha tenido contacto a través de la historia con las culturas más relevantes, digamos, del mundo occidental y también del oriental a través de la cultura musulmana, no puede nunca renunciar a ese legado y a esa historia que está presente, como te digo, en nuestro paisaje urbano. Interesante. Una cosa que dijiste que los sefaradíes siguen manteniendo la lengua, ¿no? La cultura. En caso de Brasil, como Brasil pertenecía a Portugal y Portugal tampoco permitía que si viviera el judaísmo, entonces en Brasil tampoco eran cristianos nuevos para todos los efectos, pero las tradiciones siguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, Sí, mi familia, cuando se nace un niño pequeño, se pone este sí, hilo, ¿no? espera. Para quitar el mal de ojo. Lo Muy más bien. interesante es que ni mi madre ni mi abuela, nadie sabe por qué se pone la fitita roja en los niños para quitar el mal de ojo. Yo que descubrí, porque empecé a estudiar el tema sefaradí y conté a ellas, es lo más interesante porque siguen haciendo y no saben por qué están haciendo. O sea, y eso y tantas otras cosas. Bueno, pues es fantástico, ¿no? Porque es cierto, hay cuestiones que tradiciones, parte de la cultura popular y de la cultura íntima, esa cultura que se transmite a través por transmisión oral, esa cultura, como decían los antiguos etnógrafos, que no está escrita en los libros ni se puede guardar en una maleta, sino que forma parte de la tradición de las familias, de los pueblos, y todo eso se ha ido transmitiendo. El guardar la llave de la casa, como hacían muchos sefardíes, que se han ido pasando esa llave de su casa en Toledo o en Cáceres o en cualquier otra judería donde fueron expulsados, se la han ido pasando por si un día volvían para saber que la casa era suya, que la llave la tenían ellos, ¿no? Yo he visto por ejemplo, muchas escrituras de venta de propiedades, porque cuando son expulsados los judíos de España se les prohíbe sacar oro, sacar plata, sacar dinero y demás, se le prohíbe, pero luego hay, digamos, un mundo paralelo para saltarse de alguna manera esa legislación y en ese mundo paralelo está muy presente Portugal. De hecho, por ejemplo, ciudades como Valencia de Alcántara, está la frontera, a la parte española está Valencia de Alcántara, a la parte portuguesa
está, por ejemplo, Castelo de Vide, ¿no? Y ambas tenían judería, porque la frontera en sí también era un salvaguarda, si tengo problemas, cruzo la frontera. Mira, hay una cuestión, yo soy historiador, como tú bien has dicho, y cuando estudiaba en la universidad, que estudiaba una asignatura que se llamaba Historia del Cine, una cosa me sorprendió mucho y tiene que ver con ese tema de la frontera y con ese espíritu de los judíos, de estar siempre tratando de salvar la posible ilegalidad, que es el nacimiento de Hollywood, donde se hacen las películas, ¿no? Hollywood surge porque está en California, estaba cerca de la frontera de México y los grandes productores judíos huyen a través de la guerra de las patentes del este al oeste y se instalan en un sitio donde hay luz y tal, pero donde está cerca la frontera. Por si tienen problemas, salir pitando y trasladarse a otro país donde la legislación es diferente. El mundo de los judíos es un mundo, la historia de los judíos es una historia apasionante, entre otras cosas por ese éxodo permanente que han estado viviendo prácticamente hasta 1948, cuando se crea el Estado de Israel, que precisamente se crea para eso, para que los judíos que están en el mundo, en Argentina, en donde sea, puedan instalarse en un país donde ellos tengan su patria, donde ellos tengan su espacio, donde ellos tengan un lugar para la vida y no estén repartidos en múltiples comunidades por todo el mundo. Interesante. ¿Cuándo empezó el programa? Que fue antes de la expulsión, empezó la persecución Sí. y hasta donde sepa, ellos empezaron este éxodo dentro de España empezó a pasar a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba en Toledo, en Segovia, empezaron a ya acercarse a las fronteras. ¿Es verdad? ¿Cómo fue eso? En el caso español, los judíos van de sur a norte, cuando tienen conflictos en Cádiz, en Sevilla, en Andalucía, por temas de persecución, por acusaciones que se hacen a los judíos, ellos van acercándose a zonas alejadas de esos lugares. Es un pueblo errante, ¿eh? Los judíos son un pueblo errante. Ellos están acostumbrados a moverse, a huir de alguna manera, a protegerse por medio del traslado de una tierra a otra. Entonces, las juderías se van ampliando, digamos, en la medida en que van llegando nuevos efectivos poblacionales que van huyendo de ese tipo de persecuciones, de las cuales podemos hablar en otro momento, porque eso es para hablarlo un poco, tal como es, por ejemplo, la matanza de judíos en Sevilla, etcétera, ¿no? Y es cierto, y se van instalando, si vemos la frontera española, tengo una publicación con la Universidad de Évora, hicimos un congreso precisamente sobre el tema de la frontera y los judíos y la frontera, y entonces hicimos un mapa de ambos lados de la frontera entre España y Portugal, como ambos lados están llenas de comunidades, de asentamientos y comunidades judías. Como te he dicho, la frontera es una defensa. La frontera para un pueblo perseguido es una defensa, sobre todo teniendo en cuenta que las fronteras se pasaban fácilmente, que no era como ahora, ¿no? Que están más controladas y tal, con otros medios. Entonces era muy fácil pasar de España a Portugal sin que nadie te tuviese que autorizar ni enseñar ningún pasaporte ni documento, ¿no? Entonces las fronteras son elementos de defensa, para protegerse precisamente de esas persecuciones, porque luego las acusaciones que se hacen contra los judíos algunas veces son totalmente sin base científica ninguna, que se basan mucho más a veces pues en el odio, en los intereses económicos y en una serie de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero como te digo, otro día lo podemos ampliar esta agradable conversación. Sí, seguro que sí.
Y Fernando, me comentabas sobre nombres de familias cacereñas que fueron a Portugal. ¿Nos podrías decir Mm. un poco, por favor? Bueno, tengo por aquí, bueno, el llamar a alguien judío, por ejemplo, con una curiosidad que lo tengo por aquí, era un insulto, ¿eh? Eh, Era un insulto. Vamos a ver, espérate, voy a buscar por aquí datos que tengo con las profesiones, los judíos de Cáceres, que estoy manejando pues un trabajo. ¿Eh? Por ejemplo, David Navarro y su hijo Ista, que eran cereros, Mosé Cohen o Mosé Nilgo, que eran sastres, todos estos son judíos cacereños que tuvieron que partir, ¿no? Samuel Cañas, Samuel Arroz, Plabuí, que eran herreros. Nos vamos viendo las profesiones que tenían: sastres, herreros, zapateros, mercaderes, físicos, que es lo que actualmente sería un farmacéutico, abogados, plateros, jugueteros, David Albilia, Samuel Cardiel, el rabí Abraham Amigo, Rabí Usé, Abraham Cohen, Sac Nahu, Jaín Alboliá. Entonces, todos estos son judíos, judíos de Cáceres. Y estas familias tuvieron que salir de su tierra y tuvieron que abandonar su ciudad y dirigirse a mundos extraños y muchas veces, pues lo que te digo, iban a Portugal, de Portugal al norte de África, otras veces los engañaban, otras veces los mataban para robarles en el traslado hasta el norte de África. Otros se iban a los confines de Europa, de ahí que haya comunidades sefardíes en zonas, por ejemplo, yo que sé, como Bulgaria, etcétera, ¿no? Entonces se alejaban de un mundo que les perseguía y sobre todo de un mundo en el cual la persecución estaba penada con la muerte. Luego había nacido ya el Santo Oficio de la Inquisición en España, con lo cual la hoguera y la pena de muerte y tal estaban presentes. Por eso la expulsión de 1492 es expulsión o conversión. Los que se convierten, que en Portugal le llamaban marranos, los marranos portugueses, que es como llamaban a los conversos en Portugal, y aquí conversos, había conventos que se van a llenar de conversos, porque para una familia meter a un hijo en el convento o era como quitarse de encima ese estigma de ser judío y ya prácticamente aparecer ya casi como castellano viejo. Incluso aquí había una cuestión que era el tema de la pureza de sangre, donde para ciertas cuestiones, entre ellas viajar a América, se tenía que acreditar que tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos eran castellanos viejos, eran cristianos viejos, eran gente que no venían ni de descendencia no solamente judía, sino también musulmana. Date cuenta que los musulmanes y los judíos prácticamente los viven siglos de forma paralela en la península ibérica. Interesante que en Portugal pasó un poquito lo contrario. La verdad que Portugal echó todo lo que en teoría él no era deseable para ellos, ¿no? Que eran los judíos. Y hay una historiadora que es Anita Novinsky, que ella tiene una frase fenomenal. Ella dice, la gloria de Portugal no está en sus reyes, no está en sus guerreros. La gloria de Portugal está en sus herejes, en sus indeseables, porque fueron ellos que levantaron Brasil. Y en Portugal pasa todo lo contrario, o sea, todos los que estaban, que fueron condenados o que eran vistos con desconfianza, pues generalmente eran los que iban a América, en este caso a Brasil. Bueno, pues como ves, es un tema muy, muy interesante que yo espero que toda la gente que ve tu canal en Brasil, yo tengo familia en Brasil, en Ibipora, en el estado de Paraná,
se llaman Jiménez, pero con G y acabado en S, Jiménez, y tengo una relación extraordinaria con ellos. Y me consta que Brasil, como ha pasado en otros países del continente americano, pues es un crisol de gentes venidas de todo el mundo. Fernando, pues muchísimas gracias por tu atención, por haber venido, por nos brindar con tantas informaciones preciosas. Y nada, y por favor, divulga tu trabajo, tus libros. Has publicado 2 libros, ¿verdad? Sí, bueno, tengo diferentes trabajos publicados y no solamente publicados en papel, sino que artículos míos y trabajo de investigación circulan por las redes, circulan por Internet. Solo hay que poner mi nombre y mis apellidos y saber cuáles son los trabajos en los que yo he investigado sobre los judíos en Cáceres y su diáspora por gran parte del mundo. Y yo agradecerte a ti, Marilia, el que me hayas llamado, tu amabilidad y el cariño que has mostrado para que podamos hacer esta entrevista, más que una entrevista, digamos, una reunión de dos amigos que hablan sobre los judíos, como podíamos hablar de otro tipo de cuestiones que a lo mejor nos unen mucho más que los judíos. Un abrazo muy, muy fuerte. Sé que nos vamos a volver a ver, sé que nos Sí. vamos a volver a ver porque tenemos lazos que nos unen y nos van a volver a situar en algún momento de nuestra vida. Y bueno, nos vamos a volver a ver y hablaremos de esto y de otras muchas cosas más. Muchas gracias, Marilia, y un saludo muy fuerte a toda la gente que te ve desde ese país maravilloso que fue lugar de acogida para millones de europeos y de españoles y de portugueses como es Brasil. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias. Y si quieres saber más, Fernando Jiménez Berrocal, podéis poner en Google y va a aparecer ahí sus artículos y su trabajo maravilloso. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso.